Proclame es la palabra y en esta mañana justamente proclame su restauración. Esta palabra tan maravillosa que es el enfoque de nuestra iglesia, que ha marcado también mi vida, la de mi esposa, la de Gladys y José y la de tantas personas que están en medio nuestro. Hemos sido restaurados por la gracia de Dios. Y en esta mañana, ustedes saben, venimos compartiendo sobre Isaías 54. Dice Isaías 54:6, si podemos ahí compartirlo. Lo hemos compartido el domingo pasado. Dice esta palabra: porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová. Y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Dice otra traducción, la NTV, dice, ahí está: pues el Señor te llamó para que te libres de tu dolor, como si fueras una esposa joven abandonada por su marido. Es tal la magnitud que Dios le da en la Biblia al matrimonio de principio a final. Dios crea el matrimonio entre un hombre y una mujer para que disfruten, para que fructifiquen, para que se multipliquen, para que se enseñoreen, para que puedan juzgar, para que puedan desarrollarse, para que puedan multiplicarse. Dios crea el matrimonio entre un hombre y una mujer. Es tal el lugar que el Señor le da a la familia, tiene tan en alto el matrimonio, que uno puede encontrar en la Biblia de principio a final, en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tal antes de Cristo y después de Cristo, que Él compara la relación entre Él y su pueblo como entre un esposo y una esposa. Dice en el Antiguo Testamento, y esta es la metáfora que estamos leyendo, entre un esposo y una esposa. Usted va al Nuevo Testamento y encuentra que el Señor presenta también la relación entre Cristo y la iglesia como entre el esposo y la esposa, y termina la Biblia con unas bodas. Toda la Biblia, de principio al final, el Señor pone en alto el concepto del matrimonio entre un hombre y una mujer, con lo cual entendemos perfectamente cuál es el diseño de Dios. Como iglesia de restauración, quizá en este tiempo, este versículo, esta metáfora, a nosotros nos cueste quizá captarlo, comprenderlo con la profundidad de lo que significaba en aquella época. Porque en esta época la mujer trabaja, porque en esta época la sociedad ve bien y no está mal que una mujer trabaje, se desarrolle. Aún ahí se ha naturalizado que pueda haber un matrimonio disfuncional, se ha naturalizado que se pueda romper un matrimonio, pero en la época en la cual esto estaba escrito no era así. La mujer no trabajaba como trabaja hoy. La mujer en aquella época no tenía sustento sino era a través de su esposo. Entonces en aquella época el ejemplo que está dando el Señor para una mujer que en su juventud fuera repudiada, fuera abandonada, significaba que iba a estar estigmatizada. Significaba que ya no tenía valor, que estaba desacreditada, que nadie le iba a elegir porque nadie iba a querer adulterar, porque nadie iba a querer estar con alguien que fue repudiada. Una mujer abandonada, una persona estigmatizada, una persona que tenía inseguridad de cómo iba a vivir. No había ni pensión, no había educación, no había ningún tipo de plan. ¿Cuál era la salida? La prostitución. ¿Cuál era la manera en la cual iba a vivir una mujer joven abandonada? No solamente era estigmatizada, no solamente era inseguro, también generaba incertidumbre en su futuro. ¿Alguien la volvería a elegir? ¿Tener hijos? ¿Volvería a formar un hogar? Hasta en algunos casos que en esta mañana vamos a leer, depende cuál era la causa del repudio, podía ser apedreada o incluso morir. Este es un principio espiritual y el Señor dice de su pueblo como esta mujer. Le habla a su pueblo como esta mujer, le dice, mirá, aun cuando vos te sientas estigmatizado, aun cuando vos te sientas inseguro, aun cuando vos te sientas con incertidumbre, aun cuando pienses que todo pasó, ¿habrá alguien en esta mañana que se siente como repudiado? ¿Hay alguien en esta mañana que quizás se siente que el tren pasó? ¿Hay alguien que se sienta en esta mañana que quizá la oportunidad y no sabe cómo seguirá? Bueno, leemos en esta mañana
que aún en ese estado, aún si te sentís así, el Señor te llama en esta mañana. La mirada, el trato de Dios, el llamado de Dios es restaurador. La mirada y el trato de Dios es restaurador. Dios es un Dios de oportunidad. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Ahora yo quiero decirte esto que el Señor puso en mi corazón esta mañana. Solo puede ser restaurado lo que se quebró. Hay personas que quieren saltear esta etapa en el proceso. Y no quieren hablar del quebranto, no quieren hablar de la herida, no quieren verlo, no quieren identificarlo, pero solo se puede restaurar aquello que se quebró. Si no hay conciencia de la necesidad, no hay restauración. Grabate esta frase. Si vos no sos consciente de tu quebranto, si vos no sos consciente de tu pecado, no hay necesidad de restauración. Ahora, cuando uno es consciente de su necesidad, cuando uno es consciente de su pecado, ahí llega este llamado de restauración. Quiero hacer una aclaración, porque Gladys hizo mención, yo también sufrí abuso de chico. Si alguien abusó de mí, no es mi pecado, porque el pecado es de quien me lastimó. Pero lo que sí ocurre en la mayoría de nosotros es que cuando nosotros no sanamos, luego comienza un proceso en nosotros en el cual con determinadas luchas sí comienza un ciclo de pecado en nuestra vida. Entonces el quebranto y el pecado, ambos necesitan restauración en nuestra vida. Mira lo que dice Mateo, versículo 11 al 13. Podemos hablar de restauración si primero no hablamos de quebranto. Dice Mateo capítulo 9, a partir del versículo 11, dice el Señor Jesús. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Al oír esto, Jesús dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quién? Los enfermos. Id pues, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Buenos días, doctor. Vine a verlo. ¿Por qué? No sé, estoy bien. Váyase. Buenos días, doctor. Vine a verlo. ¿Por qué? Porque no estoy bien. ¿Qué le pasa? No sé. ¿Me ayuda? Claro que sí. Así es el trato con el Señor. Si no hay conciencia de la necesidad, si vos no sos consciente de tu pecado, de tu quebranto, de tu error, si yo no soy consciente, no es posible la restauración. El Señor vino a buscar a los pecadores. Como iglesia de restauración en esta mañana, muchos nos etiquetarán de liberales. Y oramos y pedimos al Señor que nos dé el discernimiento espiritual para tener ese equilibrio que el Señor Jesús tuvo. De no ser liberal, pero tampoco de ser legalista. Cada situación, cada historia, cada quebranto necesita del discernimiento del Espíritu Santo para entender cuál es el consejo y la palabra que esa historia, que esa persona necesita. ¿Hay personas en medio nuestro que luchan con adicción? Sí. ¿Hay personas en medio nuestro que quizá han abusado de alguien? Sí. ¿Hay personas en medio nuestro que quizá está luchando con la pornografía? Sí. ¿Hay personas en medio nuestro que quizá están luchando y ahora vamos a ver los pecados? Es una iglesia de restauración, hermanos. Es una iglesia que tiene que abrazar al pecador, no al pecado, pero sí al pecador. Es una iglesia que tiene que alentar, confrontar, corregir, acompañar procesos, cualquiera sea el pecado, con lo duro que significa esto. Y no tiene por qué ser la víctima quien acompañe el proceso de restauración. Por eso el Señor levantó la iglesia.
Hay personas que han lastimado y que necesitan también de la gracia y la misericordia de Dios, salvo que la rechacen y dice la palabra porque su mente está reprobada. Pero hay lugares de restauración aún para aquellos que han lastimado, porque el Señor vino a buscar pecadores para arrepentimiento. Mirá lo que dice Mateo capítulo 21, del 28 al 32. Dice la palabra de Dios, ahí el Señor Jesús dice, Mateo 21, del 28 al 32. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Se parece capaz que a alguno de nosotros, ¿no? Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo le dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Escuchaste esto? Los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. No quiero, Señor, no quiero hacer proceso, pero voy a hacerlo. Como este primer hijo. Ay, no, si no tengo ganas, no. Aunque no tenga ganas, lo voy a hacer. Porque es lo que necesito. Sí, Señor, lo voy a hacer, no voy. Su vida sigue igual. La gracia se activa frente al pecado, frente al quebranto. Hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Yo quiero decirte en esta mañana de restauración, y no me juzgues antes que termine. El Señor Jesús fue lleno de gracia y de verdad. No solo vino a cumplir con la ley, el Señor Jesús la profundizó. La ley hablaba de actos públicos, de hechos que se podían ver. Y el Señor Jesús dijo, no solamente es pecado romper con algo que se ve. Si vos ya lo pensás, es pecado. Si vos codiciás, adulterás, deseás, te enojás con pecado y el Señor comienza a hablar con hipocresía, el Señor Jesús no solo cumplió, sino que profundizó. En esta mañana, para hablar de restauración, yo no quiero bajarle el precio al pecado. Yo quiero subirle el precio a la gracia. Pero no podemos dejar de llamar pecado lo que es pecado. Porque si no hay conciencia de pecado, no hay necesidad de restauración. Y en este tiempo esto es vital. Porque lejos de juzgar, lejos de criticar, somos una iglesia que creo que como iglesia no habría pecado que nos sorprenda. Como iglesia de restauración y testimonio que hemos escuchado, no hay pecado que nos sorprenda. La Biblia habla que es pecado la fornicación. Tener sexo fuera del matrimonio es pecado. ¿Qué fuera del lugar? ¿Qué antiguo, pastor? Sí, es lo que dice la Biblia. Tener relaciones fuera del matrimonio es pecado. La infidelidad, el adulterio, tener relación con un tercero en el matrimonio es pecado. La homosexualidad, dice la palabra de Dios, que es pecado. El lesbianismo es pecado, la bisexualidad es pecado, la pornografía es pecado, la masturbación compulsiva es pecado. El incesto, la zoofilia. Hay mucho pecado sexual en este tiempo que algunos quieren adulterar y bajarle el precio. Pero la gracia se activa ante el pecado. ¿Hay personas en medio nuestro que están luchando con la homosexualidad? Sí. ¿Hay personas en medio nuestro que están luchando con el lesbianismo? Sí. Hay personas que están... Y pon el pecado sexual que quieras.
No es ese el problema, llamarle pecado lo que es pecado. El problema es no entender mi necesidad de la gracia de Dios. Pero no es solo lo sexual. Yo quiero en esta mañana, porque la Biblia lo hace así, poner en el mismo nivel. Hay violencia en matrimonios cristianos. Hay violencia física. Hay mujeres que le pegan a hombres, hay hombres que le pegan a mujeres. Hay zamarreos, hay empujones. Hay violencia emocional, pateada, podríamos decir. Hay violencia verbal, hay insultos, hay etiquetas. Es pecado, no está bien, no lo naturalice. Necesita restauración si hay en tu casa. La hipocresía, la idolatría, la envidia, los celos, el chismerío, la mentira, la malicia, la contienda. ¡Qué difícil! Sí, pero por eso es necesario la gracia. Yo no quiero en esta mañana que usted solamente identifique su pecado, su quebranto, su necesidad, sino que pueda entender que esta puede ser una mañana donde usted pueda decidir ser abrazado por la gracia de Dios. Entonces es fácil. Una vez alguien me dijo, ¿sabes qué? Hago mi vida lo que quiero, peco. Y un día le pido perdón a Dios y volví. No es gratis pecar. Yo fui un momento adolescente, obviamente, y en la adolescencia me había pasado eso. Yo estaba tratando de tener una vida correcta y había otros que hacían cualquiera y un día volvían y estaban en el mismo lugar donde uno estaba, cual hermano del hijo pródigo. Y decía, bueno, me hubiera convenido hacer eso. Me hubiera tomado un atajo, un recreo, vivía lo que quería, disfrutaba del mundo y volvía al Señor cuando quería. Hermano, ese pensamiento es infantil porque subestima y cree que el pecado no tiene consecuencias. Pecar no es gratis, pecar tiene consecuencias, no te conviene, no te hace bien. Por eso en esta mañana, si alguien, aún en el último suspiro o en el último momento, quiere volver y tomar de la gracia de Dios, gloria a Dios, bienvenido. Ya está el precio del tiempo perdido, de las oportunidades perdidas, de aquellas cosas que tendrá, de aquellos cambios de hábito, de lo que ha perdido, de lo que ha sufrido. Ya eso es suficiente. Necesita del abrazo de la iglesia. Por eso el Señor, conocemos como iglesia cuál es el diseño original, conocemos cuál es el deseo del Señor, pero aún así el Señor nos llama siendo repudiados. Amén. Mira lo que dice acá. Podemos nombrar un montón de ejemplos en esta mañana. El pueblo de Dios, hombres, mujeres. Elías fue restaurado, Moisés fue restaurado, Jacob fue restaurado. David no se podría congregar hoy en ninguna iglesia. David no podría ser a la vista de las iglesias de hoy. ¿Quién podría restaurar a David hoy? Pedro no tendría lugar en un montón de congregaciones. Zaqueo, el leproso, Bartimeo, el hijo pródigo, las mujeres. Hoy podría haberte compartido María Magdalena, sobre la mujer samaritana, sobre la mujer en la casa de fariseo de Simón, pero en esta mañana el Señor me puso una mujer que no tenemos nombre. La mujer sin nombre que fue sorprendida en adulterio. Acompáñame ahí en la lectura en Juan capítulo 8, porque dice a partir de Juan 8, versículo 1 al 11, es conocido para muchos, pero es maravilloso este pasaje y tiene la fuerza de lo que el Señor ha hecho a lo largo de su peregrinaje. Dice 8, ahí estamos, y dice, cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas, los fariseos, le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Imagínate la escena para esa mujer. La sacaron de pleno acto de adulterio, la tiran en medio público y le dicen si la tienen que apedrear o no. Dice el versículo 6, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado,
sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los demás viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Dice que lo pusieron entre la espada y la pared al Señor Jesús, porque si el Señor Jesús decía que la tenían que apedrear, como decía la ley de Moisés, los romanos iban a actuar porque no podían ellos sobrepasar la ley de los romanos. Y si decía que no la apedrearan por la ley de los romanos, iba a contradecir la ley de Moisés. Lo querían tentar al Señor Jesús. Sin embargo, la sabiduría y la gracia y la manera de actuar, quizá en esta mañana por el tiempo no podemos, pero después míralo tranquilo en tu casa. Todo lo que hace el Señor Jesús, todo, es lo que la iglesia hoy tiene que hacer. Todo lo que hace el Señor Jesús es lo que la iglesia hoy tiene que hacer. Lo primero, si querés, el Señor Jesús, mientras todos se fueron a su casa, Él se fue al monte a orar. Hay un tiempo de intimidad. Si Jesús necesitó de tiempo de intimidad, y yo no me quiero levantar a orar a la mañana porque es temprano, porque es sábado, porque es busca el momento que quieras, pero si no tenés un tiempo de intimidad, no vas a poder crecer espiritualmente. El discernimiento espiritual, si Jesús necesitó de intimidad con el Señor para en el día poder actuar y poder obrar, una iglesia que busca en intimidad la sabiduría y el discernimiento de Dios, en intimidad con el Espíritu Santo, en oración, en ayuno, a solas con el Señor, para que cuando venga de repente un imprevisto, una situación, tengas cómo actuar, cómo decidir. Y lo confrontan. Y hoy nos pasa como iglesia de restauración. Hay personas, sabemos cuál es el diseño de Dios, pero aún así el Señor llama a aquel que está repudiado. Dios es un Dios de gracia, de misericordia, de restauración, que no hay que bajarle el precio al pecado. Lo que es pecado, lo que hay que subir es el precio a la gracia. Y hay que aprender a amar a la persona y acompañar el proceso si tiene conciencia de su necesidad. Y esta mujer estaba ahí. Dice que este manuscrito no está, esta historia no está en todos los manuscritos. No da por el tiempo para poder compartirlo. Hay toda una discusión teológica sobre esta historia, sobre el nombre de esta mujer, pero es suficiente como para que esté en las Escrituras y sea el relato del que el Señor Jesús hizo en esa mañana. Y dicen que cuando el Señor Jesús estaba escribiendo, la palabra original que se usa para escribir ahí era palabra en contra de. Por eso muchos teólogos creen que lo que el Señor Jesús estaba escribiendo en el piso eran los nombres de los pecados de los que tenían piedras. Eso dicen muchos teólogos, por la palabra original que se traduce como escribía en el suelo. Y el Señor Jesús le dijo: bueno, apedreen. Y acusados por su conciencia, se fueron yendo uno a uno. ¿Te está acusando la conciencia en esta mañana? ¿De qué te acusa la conciencia? Si tenés a Jesús en tu corazón, si tenés el Espíritu Santo en tu vida, ¿de qué te acusa el Espíritu Santo? ¿De qué te trae convicción que está mal en tu vida, que tenés que cambiar? ¿Hay cosas que has naturalizado que tenés que quitar? Hay violencia, hay mentira, hay chusmerío, hay pecados sexuales. Poné el título que vos quieras poner. No le bajes el precio. Necesitas restaurar eso. No podés tener una vida en plenitud. No podés tener lo que hoy tienen Gladys y José tapando. El Señor Jesús no tapó, la restauró, se fueron y se quedan solos. Y dice ahí al final: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Esta es una iglesia que no te va a acusar. Quizá tengamos diferencia, quizá interpretemos diferente.
Pero con amor tenemos que decirte lo que entendemos a la luz de la palabra de Dios. Y decirte que la gracia y el proceso y que la iglesia está dispuesta a acompañar tu proceso. Nunca el Señor Jesús desconoció ni el diseño ni los mandamientos y aún así amó a esta mujer. Y aún así salvó de que fuera apedreada. Así actúa el Señor, así tiene que ser un proceso de restauración. ¿Ninguno te condenó? No, bueno, yo tampoco. Pero te pido algo, vete y no peques más. Iglesia, de esto se trata. Si usted está en proceso y la semana cae y el Espíritu Santo se lo muestra, arrepiéntese, levántese y vuelva. No deje. Este es el proceso de restauración que usted tiene que romper en esta mañana, que usted tiene que sanar en esta mañana, porque aunque no nos guste, no es gratis el pecado. Ya aquel que fue repudiado, ya aquel que sufrió, ya está pagando precios. Lo único que falta es que encima la iglesia le ponga otro peso encima. Lo único que falta es que alguien que está de afuera venga encima a juzgarle, a criticarle, o a etiquetarlo, o a estigmatizarlo, o a generarle. Ya está. Permita que la gracia de Dios llegue a su vida. Los que luchan con esto son los que quieren ganarse con sus propias obras, con servicio, con ofrenda, con... No, todo eso es consecuencia, no es causa. Servimos, ofrendamos, ayudamos por deseo, no por ser necesidad. Por eso en esta mañana yo quiero alentarte, queremos animarte como iglesia a que usted proclame esta palabra de restauración en su vida. Restaurar es algo volver a su estado original, algo que se había roto a volverle a darle color, algo que se había quebrado, volver a unirlo. De esto se trata la restauración, con la gracia y el amor del Señor. Yo le pido a los chicos que pasen porque el tiempo ha pasado en esta mañana. No le baje el precio. Suba la gracia, suba la gracia. Mira, yo en esta mañana, y creo que cada uno de nosotros necesitamos de la gracia de Dios. Todos los días, como hijo, como esposo, como papá, como hijo, como hermano, como empleado, como pastor, como amigo. ¿En qué rol? En todo. Yo necesito de la gracia de Dios. Necesito identificar mi necesidad, mi quebranto, mi pecado y que la gracia de Dios sea la que me cubra. Muchos te acusarán, sí. Muchos no entenderán, sí. Pero si vos entendiste la gracia y el favor de Dios y proclamás la restauración, el Señor ve tu corazón. Dice, y será el tema del domingo que viene, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Así dice la palabra de Dios. Hay gente que quiere corregir el pecado solo con misericordia. No es pecado, dale, vení, Dios te ama. Con misericordia y con verdad. Ponele nombre a lo que... Enfrentá lo que tengas que enfrentar. Y la misericordia se activa, la gracia se activa cuando uno reconoce su necesidad y su pecado. Dice esta canción que habla, creo que de esta mujer. A tus pies, Señor. Yo no sé en esta mañana qué te acusa. Si es tu conciencia, si es el Espíritu Santo el que te está hablando, si venís conflictuado por errores, por quebrantos, si necesitas restaurar, si necesitas volver al primer amor, volver a disfrutar, volver a percibir de esa presencia de Dios que todo lo llena, que nos bendice, que nos hace bien. Vení a los pies de Cristo. Aunque la ley diga, aunque los demás digan, si te rendís delante de los pies del Señor y reconoces y le pedís perdón, la gracia de Dios te alcanza en esta mañana. Bueno, pero yo no sé si en esta tarde vuelvo a pecar. No importa. No importa en el estado en el cual estás en este momento. Si el Señor te está llamando a sus pies, anda a los pies del Señor. Y decirle, Señor, yo te necesito. David escribe un salmo hermoso que es el 51.
Y David dice, Señor, dice Salmo 51, verso 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Este versículo me encanta. A muchos de nosotros nos gusta la verdad en público, pero el Señor dice, yo amo la intimidad, amo la verdad en lo íntimo. En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. No, yo quiero aprender todo en público. No, es en la intimidad con el Padre, es en la intimidad con el Espíritu Santo, es en la oración y en el ayuno. Ahí el Señor ama y ahí te va a revelar, vas a poder percibir la gracia, su perdón. Saldrá corriendo como el hijo pródigo. Pero sigue ahí, dice el versículo 7. Esta es la clave de por qué David tuvo un corazón conforme a Dios. A pesar de haber adulterado, a pesar de haber asesinado, a pesar de haber sido un mal padre, podríamos decir, hay algo que David nunca renunció y fue a su arrepentimiento. Y dice el versículo 7, purifícame y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Dice el versículo 8, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. El pecado abate. Cuando uno se siente caído, tirado, abatido por consecuencia del pecado. Pero dice el 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble me sustente. Entonces sí enseñaré. Hay gente que quiere al revés. Hay gente que quiere enseñar, hay gente que quiere servir. Pastor, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo actuar? No, primero haga proceso, quebrante, arrepiéntase, sane. Entonces sí enseñaré a los transgresores tus caminos. Los pecadores se convertirán a ti. Dice el versículo 15, Señor, abre mis labios, publica en mi boca, declare, proclame. Publique en mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo haría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias. Haz bien con tu benevolencia. Edifica, Señor. Entonces sí te van a agradar los sacrificios, el holocausto, la ofrenda, y todo se te ofrecerá. Esta es la gracia en esta mañana. Arrepentite, ponele nombre, identifica tu pecado y permití que la gracia de Dios te abrace en esta mañana. Que sea un nuevo tiempo, que sea un nuevo comienzo, que sea una mañana para proclamar restauración. Ahí donde estás, yo te invito que puedas tener un tiempo de oración y decirle, Señor Jesús, te pido perdón. Ponele nombre en lo que el Señor te mostró en esta mañana. Te pido perdón, Señor. ¿Quién te acusa? Ya nadie te acusa en esta mañana. Confesá, pedile perdón, pedile, necesito ayuda. Necesito que me hagas limpio, que crece en mí un corazón limpio. Quiero esa intimidad, Señor, para entender sabiduría, para tener un tiempo de restauración, un nuevo tiempo en mi vida, Padre, para tu gloria. Señor, quiero recuperar años perdidos, sueños perdidos. Quiero disfrutar la vida como solo vos puedo disfrutarla, Señor. Yo quiero orar por vos en esta mañana. Están todos con la cabeza agacha. Si alguien sintió y está haciendo esta oración, yo te invito a que te pongas de pie. No importa, nadie mira a nadie. Pero si querés en esta mañana, yo quiero orar por tu vida. Te invito a que, como una señal de decirle, Señor, aquí estoy, te pongas de pie. Decirle, Señor, yo te entrego esto. Te pido perdón. ¿Quién más en esta mañana? Señor, te pido perdón por este pecado. Lo quiero sacar de mi vida. ¿Quién más en esta mañana? No tengas temor ahí donde estás. Vos solo y el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, conoces el corazón, la historia de cada uno. Trae restauración, Señor. Cada corazón que se siente repudiado en esta mañana, que vos lo vuelvas a dignificar en tu gracia, en tu amor, en tu misericordia. Restaura, Señor.
Cubre nuestros pecados, Señor. Aún aquellos que hemos tropezado tantas veces con el mismo, te pedimos perdón, Señor. Necesitamos de esa gracia, la misma que cualquier gran pecador. Yo también la necesito en esta mañana. No hay manera si no es por tu gracia. No hay manera que haya restauración, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos que en esta mañana, Señor, pueda ser una mañana de restauración.